Bien, la clase de esta semana es sobre derecho ambiental. Para estudiar sobre el derecho ambiental vamos a, a conocer ciertos términos. Este término que es muy utilizado es la biodiversidad, ¿sí? La biodiversidad tiene eh, este concepto. Es la gran variedad de ecosistemas y de especies diferentes integrando a cada uno de ellos que existen en el planeta, como resultado de millones de años de evolución. Entonces, ciertos científicos han definido que las especies surgen de la evolución. Bueno, en todo caso son teorías y es el único de los rasgos únicos y más importantes de nuestro planeta, en el que existen muchísimas especies adaptadas a diferentes entornos vitales, portadoras de una inmensa variabilidad genética. Entonces, de acuerdo a la evolución que surge en las especies, también podemos obtener, o se obtiene más bien, la variabilidad genética, que posteriormente conllevará, por ejemplo, tener diferentes especies, ¿sí? Esta variabilidad genética básicamente surge a partir de la adaptación de las especies a diferentes entornos vitales. Esto de acuerdo a, a distintos científicos. Bien, uno de los indicadores de la biodiversidad es el número de especies de un área determinada. Y estas pueden ayudar también a realizar un seguimiento de determinados aspectos de la biodiversidad. Entonces, la mayor parte de la biodiversidad se estudia con el número de especies de un área. Bien, en la primera imagen tenemos la biodiversidad o la variabilidad o variedades de maíz. En este caso, las variedades de maíz que tenemos en el Ecuador son varias, pero dentro de los cuales podemos destacar algunas. Dentro de estas y las más conocidas tenemos al maíz morado, que se utiliza para hacer la colada morada que realizan ciertos pueblos. También tenemos el maíz blanco, muy utilizado para realizar el mote en el Ecuador, una comida típica de básicamente de la sierra. También tenemos lo que es el chulpi, también es bastante utilizado en la sierra. Tenemos también el maíz amarillo, que es utilizado igualmente en comidas típicas ecuatorianas, especialmente de la sierra, que se conoce como tostado. Y también tenemos otras más que serían el maíz duro que se puede utilizar para balanceado. Tenemos el canguil también, que se cultiva en la sierra, especialmente en la parte de Imbabura, en Cotacachi, más específicos. Tenemos también variedades de orquídeas. Nuestro país es uno de los países que tiene más variedades de orquídeas, ¿sí? Bien, entonces teníamos eh, el derecho ambiental. Entonces, dice que según el quinto informe nacional para el convenio sobre la diversidad biológica, en el Ecuador se registran actualmente 18.198 especies de plantas vasculares y 4.801 especies de vertebrados. Eso en cuanto a lo que es este estudio. Más del 9% de especies de ranas están solo en el Ecuador, por ejemplo. Tenemos más de 400 especies de mamíferos. Somos el tercer país en avistamiento de una gran diversidad de aves. Entonces, como se mencionó en las clases, por ejemplo, el Ecuador es visitado justamente por esto, por estudiar a la diversidad que tenemos de varias especies. Tenemos varios climas que favorecen esta, esta biodiversidad. Entonces es por eso que también tenemos turismo por ese lugar.
Entonces es bueno también que conozcan esta parte, ¿sí? Además, tenemos lo siguiente. El Ecuador es una de las 196 naciones que son parte del Convenio de la Diversidad Biológica, que año en año han celebrado el 22 de mayo como el Día Mundial de la Biodiversidad. Bien, esto es una pequeña galería de lo que es la biodiversidad en el Ecuador. Entonces tenemos diversidad de aves, diversidad de mamíferos, de reptiles, ¿sí? De anfibios también, que podemos observar, de plantas, de orquídeas, que básicamente se, se encuentran en nuestro país, ¿sí? Y a esto le vamos a llamar nosotros como biodiversidad. Es la diversidad que se encuentra en un área determinada. Bien, a continuación tenemos igualmente un ejemplo de biodiversidad de Frejol o variabilidad de Frejol que tenemos acá. Básicamente esta es una colección de Imbabura, ¿sí? De Cotacachi especialmente, en el cual se han recolectado este tipo de variedades de Frejol, todas con sus distintas características, sus distintos colores, incluso sabores y además usos. Cada frijol también tiene su uso, básicamente, pero gracias a que los agricultores todavía siguen manteniendo la costumbre de seguir sembrando estas variedades, todavía no se ha perdido estas variedades. Entonces, lo importante es de mantener estos genotipos en en el uso por nuestros agricultores para asegurar de alguna forma nuestra alimentación en generaciones futuras. De la misma forma, en la misma foto anterior sobre lo que es las variedades de maíz que, eh, que tiene el Ecuador, ¿sí? Entonces, todas estas formas, todas estas, todos estos colores, obviamente, tienen que ver con la evolución, el uso que se les dio, ¿sí? Y también tienen que ver básicamente con con la costumbre de alimentarse de cada pueblo. Bien, en la biodiversidad, mantener la biodiversidad. A continuación tenemos la biodiversidad de orquídeas. En orquídeas tenemos eh, varias variedades de orquídeas. Dentro de estas variedades, cada una de estas tiene su color característico, eh, tiene la forma de la flor característica que la hace diferente una de otra. A esa la vamos a llamar biodiversidad. Y la biodiversidad también se puede estudiar como biodiversidad de especies. Entonces, esta sería una biodiversidad de especies. Ahora entramos al tema que nos corresponde al derecho ambiental. Entonces, en el Ecuador, la Pachamama tiene derechos, derechos que fueron eh, escritos en la Constitución del Ecuador del 2008, en la que incluye artículos que destinan a la protección, al control y al cuidado del medio ambiente como derechos de la Pachamama. Entonces vamos a presentarles a continuación los más importantes. Entonces, primero comienza con describir el derecho de la población a vivir en un ambiente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. Es decir, que la población debe tener un ambiente equilibrado en el cual no se vaya a deteriorar, no se vaya a quebrantar este ambiente por ejemplo, extracciones de minería ilegal o cosas por el estilo. Bien, a continuación tenemos en cambio
que la Constitución del 2008 dice y manifiesta que tanto la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados son declarados de interés público. En este caso, por ejemplo, eh, existen ya varios parques nacionales en los cuales se está destinado a la conservación de los ecosistemas, de la biodiversidad. Además, debe ser o garantizar la integridad del patrimonio genético del país. Esto quiere decir que, por ejemplo, que todas las especies estén estudiadas, analizadas y que este material genético que tenemos en el país no salga fuera y sea utilizado por otros países. Además, prevención del daño ambiental en muchos casos, recuperación de espacios naturales degradados, que también debe garantizar el Estado. Bien, también en la Constitución del 2008, en el artículo 71, manifiesta lo siguiente. La naturaleza o Pachamama, donde se produce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. En otras palabras, la Pachamama o Madre Tierra tiene derecho en nuestra Constitución. Entonces tiene derecho sobre el cual el Estado debe garantizar todos estos aspectos que estamos estudiando. Continuando, en el artículo 395 manifiesta lo siguiente. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambiental equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas y que asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. Entonces, en este caso, el Estado debe garantizar el desarrollo ambiental equilibrado, es decir, que no deben, el Estado debe garantizar que no existan exagerada pérdida de diversidad en lo que es tala de bosques o cuando, por ejemplo, en la Amazonía para ampliar su campo agrícola, ciertos pobladores queman el bosque. Entonces el Estado debe garantizar que exista un equilibrio entre estas dos acciones. Debe ser respetuoso con la diversidad cultural, es decir, que el Estado debe respetar el uso, por ejemplo, del maíz que se da en la sierra, que se da en la costa, que se conserve la biodiversidad. Por ejemplo, existen varios estudios de universidades, de institutos como el INAH, por ejemplo, que se encargan de estudiar esta biodiversidad en el campo agrícola. Entonces, tienen varios bancos de estos materiales, como por ejemplo materiales de papa, materiales de, de maíz, de frijol, que fueron recolectados de todo el país y que son estudiados y también son almacenados con la finalidad de que se puedan utilizar posteriormente los resultados que tienen para, por ejemplo, realizar variedades mejoradas que saca el INAH. Bien, y también dice que deben asegurar la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. Entonces, el Estado debe garantizar esta situación de asegurar la satisfacción de las necesidades presentes que obviamente estamos en la actualidad, pero sin comprometer las futuras. Es decir, que todo lo que tenemos ahora deben tener también nuestros hijos. Bien,
Entonces, existen también varias acciones que todavía no cumplen todos los aspectos necesarios para no afectar al ecosistema. Eh, Básicamente, se deben agregar artículos, por ejemplo, para la conservación o más bien eh, la, el cuidado que se debe dar al medio ambiente, ¿sí? Entonces, esos artículos que todavía quedan pendientes.